Bien, ya estamos grabando. Ok, bueno, saludos a todos a un último día de charlas de Mathematical Landscape, que es un subgrupo de Physics Landscape. Y hoy día es mi turno de presentar. Mi nombre es Francisco Villasís y el tema de la charla que les voy a dar hoy es sobre supersimetría y teoría de Morse. Esto no está directamente relacionado a mi área de investigación, está relacionado a un preámbulo a lo que es mi área de investigación, o lo que era mi área de investigación. Últimamente me he cambiado un poco, pero originalmente es que esto aquí es basado en un paper de Witten, eh, y la idea del paper fue, bueno, ese paper encontró una relación entre lo que es algo matemático, que es teoría de Morse, con algo de física, que es supersimetría. Y luego se expandió esto también a dimensiones infinitas, que es donde va mi antigua área de investigación que yo estaba interesada, que es en teoría de Floer y simetría especular. Pero me he movido últimamente a otra cosa, pero esta charla como que ya la tenía eh, lista hace un tiempo y es la que voy a presentar hoy día. Ok, entonces, ¿cómo vamos a dividir la charla? Primero vamos a hablar una introducción a la supersimetría. Eh, Vamos a hacer una introducción a la supersimetría, hablar de un poco cómo funciona eh, este, esta teoría física. Después de esto vamos a hacer una introducción a la teoría de Morse. Tal vez la primera parte es más física y no voy a preocuparme de los aspectos matemáticos formales de la supersimetría, pero en la segunda parte, en la teoría de Morse, que es más fuerte matemáticamente, ahí sí tendré que ser un poquito más riguroso con lo que digo. Y la última parte de la charla se va a hacer la unión de estos dos, que como digo es basado en un paper de Witten con el mismo nombre de esta charla, de los años 80 más o menos. Así que relación entre uno y 2. Ok, así que ese es el plan de la charla y según vayamos viendo podemos ir, si quieren que me enfoque más en una de las dos, puedo hacerlo y vamos hablando de eso. Como es de costumbre, pueden abrir su micro cuando quieran para hacer preguntas. Siéntanse libres de hacerlo cuando sea y eso. Así que podemos comenzar con la primera parte de la charla. Así que como subtítulo vamos a hacer una intro a la supersimetría. Solo asumo que saben mecánica cuántica básica, no voy a hablar de teorías cuánticas de campos. Eh, Así que esto aquí es realmente una supersimetría en mecánica cuántica, eh, una teoría, eh, una teoría supersimétrica de mecánica cuántica. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, algo que sabemos del universo es que tenemos dos tipos de partículas. Tenemos los bosones y los fermiones, ¿no? Los bosones son los que tienen un spin entero, mientras que los fermiones tienen un spin de número impar sobre 2. Así que son números, no sé cómo se dice en español, pero son medios enteros. Eh, ok, así que tenemos estos dos tipos de partículas. Tenemos un espacio de Hilbert, H. Este es nuestro espacio de Hilbert del universo de las partículas. Y se descompone de dos maneras. Un H más, que son los bosones. Así que esto aquí son los bosones de nuestro universo. Y va a ser una suma directa con los fermiones. Que tenemos dos tipos de partículas en nuestro universo. Y esto aquí ocurre en la mecánica semienteros. Ok, muchas gracias, sí. Entonces, los bosones tienen spin entero, mientras que los fermiones tienen spin semienteros. Y tenemos estos dos tipos de partículas. Y lo que dice la mecánica, una teoría supersimétrica de la mecánica cuántica, dice lo siguiente. Sí, que es como definición. Obviamente son definiciones físicas, por así decirlo, no es una definición matemática. Eh, una teoría eh, de la mecánica cuántica supersimétrica,
supersimétrica. Así que el nombre de mi definición es de esto. Estoy definiendo lo siguiente. Es una eh, teoría de la mecánica cuántica. Es decir, tengo mi espacio de Hilbert con mi descomposición entre bosones y fermiones, con tal vez un hamiltoniano que describe la dinámica del sistema, eh, junto con operadores eh, hermitaños, hermitaños. Eh, Desgraciadamente no me puse a buscar las traducciones de ciertos términos que utilizo. Junto a operadores hermitianos Q1 a Q sub n mayúscula, que van desde mi espacio Hilbert eh, hasta sí mismo, tales que con hermitianos o self-adjoint Hermitian, como se dice en inglés, me quiero decir que la conjugada transpuesta es igual a sí mismo. Si tengo mi operador, veo al operador adjunto y tomo la conjugada compleja, obtengo el mismo operador de vuelta. Y estos operadores tienen que obedecer las siguientes propiedades. Primero que eh, si yo si tomo un operador y tomo un bosón, un phi sub más, esto acá tiene que ser un fermión. Fermión son los menos. Y también si yo tengo mi operador Q sub i y tomo un fermión, esto aquí me tiene que dar un bosón de vuelta. Es decir, mi operador Q sub i, cada uno de estos operadores Q sub i, si lo restrinjo al espacio de bosones, me tiene que toma un bosón y me da un fermión de vuelta. Mientras que si tomo un Q sub i y lo restrinjo a los fermiones, comienzo con un fermión y me da un bosón de vuelta. Es decir, este operador me permite ir desde un tipo de partículas a otro tipo de partículas, de los dos tipos que hay, ¿no? Así que esta es la primera propiedad. La segunda propiedad, la primera parte te dice que puedo ir de un lugar al otro. Esto aquí es lo que las convierte a estas Q sub i en algo llamado supercargas. Ese es el nombre de las Q sub i. Voy a escribirlo en un momento. Esa es una propiedad. Así que quiero tener supercargas. Y la otra propiedad que quiero es que estas supercargas sean una simetría de mi sistema. En otras palabras, quiero que el conmutador de Q sub i junto con mi hamiltoniano del sistema debe ser igual a cero. Es decir, mis supercargas son realmente simetrías del sistema. Tales que, esto aquí es para todo ahí, ¿verdad? Todo ahí. Esa es la segunda propiedad. Y la tercera propiedad es más o menos decirme cómo funciona el álgebra de las supercargas. Tengo que decirte cómo funciona con mi sistema, qué es lo que hace más o menos con las partículas, y también quiero tener una estructura algebraica de estos operadores. Y la estructura algebraica es dado por lo siguiente: Q sub i al cuadrado es igual a h, es igual a mi hamiltoniano. También puedo pensar como que las supercargas son en cierto sentido raíces cuadradas de mi hamiltoniano. Y la última propiedad es el anticonmutador. Si tomo Q sub i y le añado y multiplico por Q sub j, y luego en vez hago Q sub j multiplicado por Q sub i, quiero que esto de aquí sea cero. Este término de aquí, de la izquierda, se lo llama el anticonmutador de Q sub i y Q sub j. Esto aquí es para toda i y j distintas. Ok. Eh, entonces, ¿qué es lo que me dicen más o menos estos axiomas de una teoría de la mecánica cuántica supersimétrica? Como dije antes, es que quiero que me permita ir de un tipo de partícula a otra, y también quiero que sea una simetría del espacio para que sea una supersimetría, ¿no? Así que tengo mis supercargas, y estas supercargas tienen que inducir supersimetrías en mi teoría, y tienen que satisfacer ciertas reglas algebraicas para tener un sistema que tenga un comportamiento. Ok. Esto aquí es para una teoría de la mecánica cuántica.
Si en vez tuvieras una teoría una teoría cuántica de campos supersimétrica, tienes que ser más cuidadoso, tienes que agregar más axiomas. Me imagino que algunos de ustedes ya han visto ese tipo de cosas, porque ahorita ya el hamiltoniano tiene también un término la energía tiene un término también de el cuatro momento, ¿no? Como tienes que tener cuidado con la relatividad, tienes el cuatro momento, así que estos axiomas cambian un poco más, tienes un axioma con p cuadrado en vez, y uno tiene que ser más cuidadoso, pero no voy a enfocarme en el caso de campos cuánticos, solamente van a ser teoría de la mecánica cuántica clásica. Ok, entonces tenemos lo siguiente, eh, y cuando tenemos una teoría de la mecánica cuántica, lo que hemos aprendido en las clases es, usualmente comienzas con una serie de axiomas, que son los que yo les di ahorita, y vamos a analizar qué nos dicen estos axiomas, ¿no? Ya hay unas cuantas cosas que dije sobre inducción a simetrías, un álgebra, etcétera, pero ¿qué más podemos decir? Ok, para comenzar, bueno, primero déjenme darle nombre a estos operadores. Cada un operador Q sub i es llamado, Q sub i que satisface las reglas anteriores, ¿no? Es llamado una supercarga. Ok, perfecto. Entonces, analicemos un poco más estos axiomas. Primero, algo que podemos notar es lo siguiente. Sabemos que Q sub i al cuadrado es igual al hamiltoniano. En otras palabras, entonces, ¿qué nos dicen los axiomas? Los axiomas, primero, sabemos que h es igual a Q sub i al cuadrado. Así que si tomo dos partículas, si tomo una partícula dado por el bracket, el ket phi, y lo tomo con el bra también con phi, tomo el valor de expectación, si me recuerdo que se dice, expectation value. Entonces aquí obtengo lo mismo, tengo este siguiente valor, y sé que las Q sub i son autoadjuntas, son hermitianas, así que puedo mover, aquí tengo dos Q, ¿verdad? Tengo phi, tengo una Q sub i, tengo otro phi, por ende, puedo mover una de estas aquí, me va a llevar una daga encima, o poner la siguiente del otro lado, tengo Q sub i o mi phi, o mi psi, ¿qué digo? Pero como Q sub i es autoadjunta, obtengo lo siguiente, Q sub i psi, y en otras palabras, esto aquí es la norma de Q sub i psi al cuadrado. Y sabemos que esto siempre es positivo definido. En otras palabras, ¿qué nos dicen los axiomas? Nos dice que nuestro hamiltoniano necesariamente es positivo definido. Como tenemos en cierto sentido una raíz cuadrada de nuestro hamiltoniano, como cualquier número real, si tengo un número real que tiene una raíz cuadrada, en el sentido normal, ¿no? Significa que, o bueno, al revés, si tengo un operador cuyo cuadrado es h, entonces el cuadrado de un número tiene que ser no negativo, y lo mismo ocurre con estos operadores. Perfecto. Ok. Así que esa es una consecuencia que nos dice los axiomas. En otras palabras, h es positivo semidefinido. Bien. Otra cosa más. Yo puedo crear este operador que me dice qué tipo de partícula tengo. Es el siguiente. Consideremos el operador menos 1 a la f, el cual es dado de la siguiente manera. Si le aplico una partícula a este operador, me va a dar la partícula de vuelta si es un bosón, y me va a dar el negativo
si sí es un fermión. Y para cualquier combinación lineal, todas nuestras partículas son combinaciones lineales de esto, solamente lo extiendo linealmente. Este operador es el operador de paridad, me dice si solamente lo único que hace es detectar mi partícula es un bosón o es un fermión, no hace nada más. ¿Ok? Entonces, con este operador de aquí, tenemos lo siguiente. Los axiomas implican que si tomo el siguiente axioma, el axioma número 1, ¿qué me dice? Axioma 1 dice que si yo tengo, disculpen, dice que si yo tengo un phi sub más, un bosón, entonces eh, Q sub i de phi sub más debe ser un fermión, o usando mi operador anterior, que si yo tomo -1 a la f y lo aplico a Q sub i sí, como esto aquí es un fermión, debería darme el negativo de Q sub i sí. Este aquí sí es un bosón, ¿no? Eh, y si lo muevo del otro lado, esto aquí es lo mismo que -1, disculparán, -1, Q sub i -1 a la f y sub más. Como esto aquí simplemente me da la partícula de vuelta, como tengo un bosón, puedo escribir esto de la siguiente manera. Puedo escribir esto aquí de la manera que -1 a la f Q sub i más Q sub i -1 a la f, esto aplicado a sí más, es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si comienzo con un sí menos? Por si acaso tengo si menos es un fermión, entonces Q sub i sí menos es un bosón. Y si hago el mismo cálculo, hago exactamente lo mismo, obtengo la misma ecuación. -1 a la f, Q sub i, más Q sub i -1 a la f, si menos, en este caso, es igual a 0. Y como todo esto se extiende linealmente, en general, la primera condición, la que dije de que mi Q sub i debe enviar bosones a fermiones y fermiones a bosones, significa que siempre tengo la siguiente igualdad para cualquier partícula. La primera condición es equivalente a decir que este anticonmutador entre mis dos operadores, -1 a la f, mi operador de paridad, y mi supercarga, es igual a 0. Así que eso me dice la primera condición que yo escribí aquí. Ok. ¿Qué pasa si tomo esta ecuación y le aplico Q sub i a ambos lados? Aquí tenemos esta ecuación de aquí. Multipliquemos por Q sub i en ambos lados. ¿Qué me da? Me da Q sub i -1 a la f, Q sub i otra vez, más Q sub i al cuadrado, -1 a la f, igual a Q sub i por 0, pero esto siempre es igual a 0. Tenemos eso. Esto de aquí es h. Sabemos que el cuadrado de Q sub i es igual a h. Por otra parte, para... un momento. Ya. Sí, tengo Q sub i, -1 a la f, Q sub i más h, -1 a la f igual a 0. Hay que analizar esta parte de aquí por un momento. Y yo sé mi ecuación de aquí que me dice que yo puedo conmutar Q sub i y -1 a la f al costo de un signo de menos. Esto aquí es lo mismo que decir que -1 a la f, más bien quiero hacerlo así. Quiero hacer que Q sub i multiplicado por -1 a la f es igual a -1 a la f
Q sub i. Si reemplazo esta fórmula para este lado de aquí, obtengo lo siguiente: menos 1 a la f con un signo menos, Q sub i al cuadrado, más h, menos 1 a la f igual a 0. Obtengo una h de vuelta, es decir, mi ecuación final es que 0 es igual a h menos 1 a la f menos 1 a la f h. Este que es el conmutador entre h y menos 1 a la f, o en otras palabras, el operador de paridad. Es una simetría. Esto se puede demostrar más fácilmente directamente de la definición, pero igual es como que una buena forma de ver que tu teoría sea consistente, ¿verdad? Lo que dice que el operador de paridad sea una simetría, significa que si comienzas con un bosón y dejas que el tiempo corra, ese bosón no se va a cambiar a un fermión, va a seguir siendo un bosón, así que tiene sentido mentalmente por qué debería ser así. Y por otra parte, si comienzas con un fermión y dejas que el tiempo corra, esa partícula, ese fermión está ahí en su lugar interactuando, mientras corre el tiempo, la partícula no se va a transformar de la nada en un bosón, se queda como un fermión siempre. Así que son pruebas como que de sanidad, ver que nuestra teoría sea consistente con la intuición física que tenemos. Ok, entonces tenemos solamente un poquito de ver que nuestra teoría sea, y probando nuestra teoría para ver que sea consistente con nuestra intuición física, ¿no? Ok, así que esa es una de las cosas que uno hace en cuanto te dan un nuevo juguete. Tienes tu nueva teoría matemática, tienes tu nuevo juguete, vas jugando con él, a ver qué te dice. Esos son un par de cosas que nos dicen. Pero algo más que nos interesa es debido al axioma que, el segundo axioma. Nuestro segundo axioma dice que nuestra supercarga es una simetría, ¿no? Y si tienes dos conmutadores que conmutan, que es una simetría, entonces sus eigenvalores son los mismos y también comparten eigenvectores. Así que esto aquí nos dice que debemos analizar el sistema de valor, eh, el sistema de eigenvalor, el problema de eigenvalor del operador Q sub i. Entonces, hagamos esto. Así que nos dice lo siguiente. Ahora vamos con el punto número 3. Como tenemos que, tomemos Q sub 1. Para no hacer tanta cosa, tomemos Q sub 1. Este es la primera supercarga. Y como solo estoy haciendo con un solo operador, tomemos este. Ok. Cuando tenemos una teoría cuántica, nos interesa el problema de eigenvalor. Entonces, consideremos la ecuación. Ecuación Q sub i, sí, igual a lambda, sí, nuestro problema de eigenvalor, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer con esto? Sabemos que sí puede ser descompuesto en dos partes. En una parte que es un bosón y una parte que es un fermión. Como una combinación lineal de estos dos, ¿no? Esto acá puede tener muchos más componentes. No te digo que es un solo bosón, solo que es una combinación de bosones. Y por otra parte, el de acá es una combinación de fermiones. Ese es mi estado inicial. Tengo un sistema con muchos bosones, muchos fermiones, y los separo en dos cajitas cada uno. Así que puedo hacer esto. Eh, Así que apliquemos esta descomposición a nuestra ecuación de eigenvalor. Tenemos Q sub i con el bosón más Q sub i con nuestro fermión. Esto acá es igual a lambda psi bosón más lambda psi fermión. Y algo más, sabemos que el siguiente elemento es un fermión. Tengo un bosón, le aplico mi supercarga, obtengo un fermión. Y aquí tengo otro fermión,
Por ende, puedo descomponer esto de la siguiente manera. Q sub i si más menos lambda si menos. Esta es una ecuación de fermiones. Y por el otro lado voy a poner mis bosones. Voy a poner un menos aquí, pero es menos Q sub i fermión menos lambda bosón. Derecho tengo una ecuación de bosones. En otras palabras, tengo una igualdad entre bosones, una igualdad entre fermiones, pero sabemos que estos dos son diferentes tipos de partículas. Así que la única forma que sean iguales es si ambos son iguales a cero. Y si quieren ser más matemáticos, la razón es porque tengo una suma directa, ¿no? Mi definición de mi sistema es que tengo una suma directa entre bosones y fermiones. En otras palabras, su intersección es igual a cero. Ok, entonces con eh, esto significa que si yo tengo mi Q sub i y la restringo a mis bosones, el siguiente sistema de ecuaciones, le aplico mi bosón igual a lambda si menos, tengo mi supercarga, le aplico un fermión y tengo el si más. Este sistema de ecuaciones de eigenvalor es equivalente a la ecuación, el problema de eigenvalor eh, de mi supercarga completa, ¿no? Sin restringirlo a mis subespacios. Estos sistemas de ecuaciones son equivalentes y por eso cuando uno ve supersimetría, uno a veces lo ve de otra manera. Yo aquí lo definí como un operador que va desde mi espacio de Hilbert hacia sí mismo, no Q va desde H a H, pero mucha gente lo define de otra manera. Define en vez estos operadores más pequeños. Uno define usualmente Q que va desde los bosones hasta los fermiones y luego un Q daga que va desde los fermiones a los bosones y luego se enfocan en este operador, pero la idea es que ambos son equivalentes. Puedo comenzar de este sistema, de este punto de vista como que más restringido, entre comillas, es realmente equivalente, o puedo comenzar desde el punto de vista un poco más general, de un operador general que va desde mi espacio de Hilbert hasta sí mismo, y obtengo eso. Son mismos sistemas, ¿no? Quería hacer la conexión entre otro punto de vista que la gente suele ver de la supersimetría. Y algo más que también se obtiene del hecho de que ya que Q, yo dije Q sub 1 y me fui con Q sub i. Bueno, ya que Q sub i al cuadrado es igual a h, uno puede hacer como que un poquito de cálculo también otra vez y se encuentra que Q sub i, si lo restringo a los bosones y tomo la daga, es lo mismo a tomar mi Q sub i restringido a los fermiones. Y por eso digo que había otro punto de vista cuando toma el Q desde bosones a fermiones y Q daga de fermiones a bosones, es realmente tomar la restricción a cada uno de los subespacios que yo tengo. Así que ambos puntos de vista son equivalentes. Ok, esto es un poco de introducción a la mecánica cuántica supersimétrica. Eh, ok, pero ahora vamos a hacer un poquito más de manipulación para ver qué podemos encontrar con esto. Ok, eh, así que esto nos da, voy a ponerlo así, para escribirlo explícitamente. Esto nos dice que equivalentemente eh, una teoría de la mecánica cuántica supersimétrica es un sistema de operadores Q sub Q desde los fermiones. Puedo tener algunos, ¿no? Q sub i, pero ya Q sub i aquí es diferente a mi Q sub i anterior. Voy a llamarlos solamente Q. Y de fermiones a bosones, de bosones a fermiones, tal que Q daga va de bosones, de fermiones a bosones, y cumple ciertas reglas de
de álgebras, ¿no? Si reemplazo aquí, en estas reglas reemplazo, lo descompongo entre mi Q y mi Q daga, y vuelvo a hacer la matemática, hago el cálculo de estos operadores, de estas ecuaciones, obtengo las reglas para mis nuevos operadores restringidos. Pero no voy a tomar ese punto de vista en esta charla, solo quería hacer la conexión con otra forma de ver la mecánica cuántica supersimétrica, que creo que es más común en un primer curso verlo de esta manera, porque es más sencillo. Si uno va a hacer álgebra es mucho más sencillo, pero para lo que queremos hacer hoy es mejor verlo como un solo operador desde H a sí mismo, antes que restringir entre bosones y fermiones. Ok, así que seguimos al siguiente punto, punto 4. ¿Qué podemos decir con nuestros axiomas y con lo que hemos encontrado hasta ahora? Ya que, como dije hace un rato, Q y H conmutan. Ok, voy a decir que Q es igual a Q sub I restringido a H. Tomamos los operadores que definí hace un ratito, y Q daga es igual a Q sub I restringido a los fermiones. Entonces tenemos lo siguiente: H al cuadrado es igual a Q sub I al cuadrado, que es igual a Q más Q daga. Esa es una de las, esto aquí es Q sub I, y tengo al cuadrado, así que tengo otra Q más Q daga. Expando y hago matemática, Q al cuadrado más Q daga al cuadrado. Y como estos operadores no necesariamente conmutan, tengo que ser cuidadoso con cómo escribo los términos cruzados, ¿no? Eh, pero sabemos lo siguiente: pero Q al cuadrado es igual a 0 y es igual a Q daga al cuadrado. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que Q toma un fermión, toma un bosón y nos da un fermión. Y si vuelvo a aplicar Q otra vez, voy de un fermión. Mi Q no toma fermiones, toma bosones, así que hasta aquí me manda a 0. Y lo mismo con Q daga. Q daga comienza con fermiones, me manda a un bosón. Pero si yo aplico Q daga otra vez, entonces tengo un problema porque mi Q daga no toma bosones, toma fermiones. Así que obtengo 0 de vuelta. Eh, por ende, el cuadrado, este aquí es Q, 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 bueno, aquí es Q daga, disculpen. Por ende, estos cuadrados son igual a 0. Aquí obtengo 0, aquí obtengo 0. Uy, aquí no debe haber el cuadrado, discúlpenme. Y por ende, cuando hago lo siguiente, obtengo que H es igual al anticonmutador entre Q y Q daga. Perfecto. ¿Y qué significa esto? Entonces, si es un eigenvalor o eigenestado, disculpen, eigenestado de H, es decir, es un estado de energía estable, entonces tengo que el anticonmutador entre Q y Q daga aplicado a mi eigenestado de energía, esto es igual a H, eigenestado de energía, esto es igual, esto que tiene un eigenvalor asociado eh, a mi estado, esto aquí es un número real, ¿no? Bueno, no sé si tiene que ser real, pero un número real. Esta es la energía de mi partícula. Ok, y ahora puedo hacer lo siguiente. Caso 1 es diferente a 0. Si tengo un estado de energía diferente a 0, entonces puedo dividir por la energía. Entonces puedo dividir 1 sobre E, Q, Q daga, sí, esto es igual a sí. Si divido de ambos lados por E, obtengo sí de un lado, eh, el siguiente bracket del otro lado, y puedo descomponer esto de aquí como a raíz de E, anticonmutador con Q daga, raíz de E, aplicado a mi estado. Y puedo hacer lo siguiente: definimos A como el operador Q dividido para la raíz de la energía, su hermiciano
su adjunta hermitiana, no, su adjunta es igual a Q daga sobre la raíz de la energía. Y si veo el álgebra que definí, esto me dice que A daga es igual a 1 con A al cuadrado igual a daga al cuadrado igual a 0. Y este aquí es exactamente el álgebra de los operadores de creación y anihilación de fermiones. Así que obtengo esta álgebra de operadores de aniquilación y de creación. Pero esto aquí solamente ocurre en el caso de que la energía es diferente a cero. Sí, y en este caso también tenemos dos, digamos, esto aquí es un poquito más técnico, pero nos dice que tenemos una representación irreducible de dimensión 2. Es decir, ¿qué significa esto? Eh, Existen vectores bases, B sub E, un bosón de energía E, un fermión de energía E, tales que tengo uno para mi operador de creación. Así que tomo mi operador de creación, le pongo mi bosón y me va a crear un fermión. Y por otra parte, si tengo mi fermión, le aplico mi operador ADAGA, entonces obtengo, disculpen, no, si le aplico el AB, obtengo cero. Le digo mi ADAGA a mi bosón, ADAGA va desde los fermiones a los bosones. Tengo cero si le aplico un bosón a esto. Ok, lo que quiere decir hasta acá es que las partículas siempre vienen en pares. Los eigenestados de la energía siempre vienen en pares. Viene un bosón y un fermión. Eso es lo que me dan las supercargas. No viene uno solito por sí solo, sino que si tengo energía positiva o energía diferente a cero, entonces bueno, tiene que ser positiva. Pues tengo una energía diferente a cero, siempre tienen que venir en pares. Un bosón y un fermión juntos a esta energía asociada. Eh, ok, así que tenemos una representación de dimensión 2. El caso más difícil, tal vez, sea el caso de energía cero. Pero, entonces, ¿cuándo ocurre algo de energía cero? Eh, la manera que voy a motivarlo es de la siguiente manera. Entonces, caso 2, no voy a decir cuál es el caso todavía porque no pongamos que la energía sea cero aún, pero notemos lo siguiente, caso, es que si tengo mi operador, si tengo una partícula, disculpen, omega, le aplico mi hamiltoniano y tomo el valor de expectación de este operador. ¿Cuál es la expectación de la energía? Obtengo aquí Q sub I al cuadrado, omega, hago, ¿qué hice? No, aquí tenía que hacer lo siguiente. Aquí tengo que poner el anticonmutador, estoy viendo desde el punto de vista restringido, Kudaga, omega, y si hago un poco de álgebra, obtengo que expando todo, tengo como que expando todo y muevo algo de cada lado. Aquí obtengo la norma de Kudaga de mi partícula al cuadrado, más la norma de Q aplicado a mi partícula al cuadrado, y esto siempre es mayor o igual a cero. Si tengo energía positiva, entonces tengo algo, esto que va a ser mayor a cero necesariamente, ¿no? Porque aquí tendría como que omega, norma de omega. Así que sería necesariamente mayor a cero, siempre que omega sea diferente a cero. Y así que ese es un caso, pero ¿qué pasa si tengo energía cero? Bueno, en este caso, sabemos que esto es igual a cero, y si eso es igual a cero, cada uno de los términos debe ser igual a cero, porque cada uno es mayor o igual a cero. Así que si toda la suma es igual a cero, cada uno debe ser cero. Esto significa que eh, Q sub I omega es igual a cero, es un estado base de mi supercarga, si y solo si Q
aplicado a mi omega es igual a cero, que es igual también a Q daga aplicado a mi omega. Ok, perfecto. Con esto comenzamos como que a ver la siguiente cosa, es que si tenemos un estado base de la energía, también debe ser un estado base de la supercarga. Y aquí en este caso ya no tienen que venir en pares, pueden venir uno de un lado, puede venir una sola estado base por sí solo, como también pueden haber más, tampoco tienen que ser únicos. Ok, entonces tenemos un nombre para esto de aquí, definición. Si no existen soluciones a la ecuación Q sub i omega igual a cero, decimos que la supersimetría es rota espontáneamente. Esto en inglés se dice spontaneously broken, eh, creo que es una palabra como que común que existe. Y esto aquí nos dice, esto aquí uno suele clasificar el problema con esto aquí, ¿no? Si tenemos una QFT, la cual tenga supersimetría, entonces la álgebra es un poco más complicado, pero si la supersimetría no es rota en el caso de una SUSY QFT, entonces existen bosones y fermiones de misma masa. Uno puede hacer el mismo cálculo que hice ahorita con una QFT, con los axiomas de la QFT de supersimétrica, y obtienes que si la supersimetría no es espontáneamente rota, es decir, que sí existe una solución a esta ecuación, entonces, eh, entonces puedes encontrar bosones y fermiones de masas iguales. El problema es que en la vida real, en lo que hemos medido, no existen. Nunca hemos encontrado partículas, bosones y fermiones de misma masa. Eh, Así que por ahorita pensamos que la supersimetría no es espontáneamente rota, porque no hemos encontrado esto de aquí. Pero si algún día lo encontramos, sabemos que supersimetría es espontáneamente rota. Ok, pero aún si la supersimetría fuera espontáneamente rota, es decir, que aún si existe una solución a esta ecuación, son estados de energía mínima, y estos estados serían como que el vacío, ¿no? Sería el estado del vacío. Y la energía, por más que sea espontáneamente rota, igual puede tener energía positiva. Pero eh, si el estado de energía mínima, el estado base de la supercarga puede tener energía positiva y puede que no sea aniquilado por las supercargas. Pero en este caso los bosones y fermiones no tienen la misma masa. Así que son como que conexiones con las mediciones que hemos hecho en la vida real y por ahorita como que aún es un poquito como un poquito de debate tal vez. No, no sé si es que son cosas que la gente debate. Pero no hemos tenido motivos para pensar que la supersimetría es espontáneamente rota. Ok, ahora vamos con qué tiene que ver todo esto aquí con teoría de Morse. Ya creo que me quedan 10 minutos, así que voy a hacer un poquito de tal vez hacerlo más rápido, pero teoría de Morse. ¿Qué tiene que ver todo esto con la teoría de Morse? Primero, ¿qué es la teoría? Bueno, antes de comenzar con la teoría de Morse, de qué es, quiero decir lo siguiente, es que, o por qué deberíamos ser guiados a la teoría de Morse, es por lo siguiente. Tengo mi operador menos 1 a la F, que me dice si una partícula es un fermión y un bosón. Ahora, si tomo la traza de este operador, ¿qué significa? Sabemos que los bosones son de valor propio 1, de eigenvalor 1. Los fermiones son de eigenvalor menos 1. Así que mi traza me va a dar el número de bosones. Sumo todos los bosones. La traza es como que todos los bosones voy sumándolos. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 por cuantos bosones tenga. Y le resto el número de fermiones. Y ahora, si la supersimetría no es espontáneamente rota, es decir, que tengo bosones y fermiones. No, 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 disculpen. Lo que quiero decir es que en este caso lo que ocurre es que los, eh, los estados de energía positiva
vienen en pares. Tengo un bosón y un fermión. Si tengo energía positiva, y demostré que vienen en pares. Así que en esta cuenta, en esta suma, voy a ir aniquilando todos los que vienen en pares. Así que todo lo que tiene energía positiva se va aniquilando en esta suma. Y esto que es lo mismo, en otras palabras, es números de bosones eh, de estado, número de bosones del vacío o de estado base. Con estado base me refiero a ground state, como que de energía mínima, eh, o que satisfacen la siguiente ecuación. Así que tengo los números de bosones de estado base menos número de fermiones de estado base, fermiones de estado base. Y esto me dice una forma de ver si la supersimetría es o no quebrada espontáneamente, es viendo este número. Si yo voy a la naturaleza y calculo este número, entonces si la traza del siguiente operador es diferente a cero, entonces sabemos que existe una solución a la ecuación Q sub i omega igual a cero. Porque como dije, si es diferente a cero, yo ya aniquilé todos los que tienen energía positiva. Así que los únicos que quedan son los de energía negativa. Y si la traza es diferente a cero, significa que existe algo en ese estado, ¿no? Si la traza es igual a cero, entonces no tenemos información. Puede ser que vengan en pares, puede ser que no sabemos, pero si al menos si calculamos que es diferente a cero, obtenemos una respuesta a si la supersimetría es espontáneamente rota o no. Ok, pero ¿qué tiene que ver esta traza con matemática? La cosa es que una vez que tienes esta traza, esto de aquí suele ser, se ve como algo que en matemática conocemos como el índice de un operador. Esta traza es realmente, este aquí es el índice del operador menos 1 a la f. Y aquí es donde viene todo lo que es la geometría diferencial y la teoría de operadores en variedades. Ok, así que en los últimos minutos voy a explicar rápidamente cómo se conecta esto con la teoría de Morse. Y para más información hay un documento que yo escribí, los apuntes de la charla voy a enviarlos al grupo, que tienen ya la conexión mucho más elaborada sobre estas dos cosas. Pero aquí viene la idea maravillosa de Witten. Ok, primero, ¿qué es la teoría de Morse? La teoría de Morse, digamos, en términos simples, analiza de Morse, analiza la topología del espacio, usando los valores críticos de una función. Ok, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo una función f en una variedad, en un espacio, ¿no? En Rn, en un espacio cualquiera. Y si, sé que es una función suave, si tengo un valor o un punto crítico de mi función f, esto quiere decir que su gradiente en el punto P es igual a cero. Por ende, si hago una expansión de Taylor de mi función f de x, tengo mi valor inicial f de p, digamos alrededor de p, ¿no? Una expansión de Taylor alrededor de p. Tengo mi término lineal, pero como p es un punto crítico, es decir, el gradiente es igual a cero, este término lineal se va, y luego obtengo términos de orden mayor. Así que tengo términos de la forma eh, de la suma de la segunda derivada xy, xy en p, y luego voy xy menos pi, xy menos pj, xj menos pj, y luego términos de orden mayor. X menos p de orden mayor a 3.
Ok. Blum. Ya. Para mi expresión de Taylor, lo único que me quedé es con esto. Y aquí viene la definición de una función de Morse. Decimos que blum, f es una función de Morse. Esto aquí define una, disculpen. Esta aquí es la matriz hessiana, ¿no? Son las componentes de la matriz hessiana. Eh, Decimos que es una función de Morse si la matriz hessiana de f en el punto P es no degenerada. Es decir, si tengo un punto crítico aquí de mi función, no puedo tener otro punto crítico cerca. No puedo tener algo, por ejemplo, eh, si yo hago un dibujo más bonito, tengo aquí un dos toros hacia acostado. Tengo todo un círculo de abajo de puntos críticos uno al lado del otro, haciendo un círculo. Esto que sería degenerado, eh, porque tengo una dirección donde la matriz hessiana es cero. Ok, entonces cuando tengo esto de aquí, puedo escribir la función f, la hessiana, se va expandiendo en términos de más unos y menos uno. Y si f es, esto tiene que ser degenerada para todo punto crítico, por si acaso. Para todo punto crítico de f. Y si f es Morse, entonces puedo escribir f de la siguiente manera. Esto que se llama el lema de Morse, pero la idea es que puedo diagonalizar la matriz hessiana de f en todo un entorno alrededor de P. X y al cuadrado, y desde K más 1 hasta N. Y este número de aquí, el número, bueno, no el número de ahí, el número K, donde tengo coeficientes menos 1, es lo que yo llamo el índice de la función. Entonces, K se llama el índice de f. Índice de la función f, bueno, del punto P en la función f. Ok. ¿Y qué es lo que hizo Witten que volvió su trabajo tan famoso en esta área? Es lo siguiente, que él comenzó a ver a las formas diferenciales como, eh, como bosones y fermiones. En las formas, cuando tienes una forma diferencial, tienes dos tipos de formas. Eh, tienes como que formas armónicas y con esto acá obtienes una descomposición de las formas diferenciales en términos de unas con valor propio positivo y negativo. Y con esto puedes ir viendo lo que hizo Witten, que fue tan ingenioso, es que vio a esta descomposición como descomponer las formas entre bosones, fermiones y estados bases. Estados bases siendo eh, eh, la, es la que te da la cohomología del sistema, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Witten vio a las formas diferenciales como las formas diferenciales como bosones y fermiones. Si tú tienes una K-forma, puedes descomponerlo de la siguiente manera. Puedes descomponerlo de la manera HK. Esta acá se llama formas armónicas. Suma directa con este operador de T más estrella, te toma las K-formas, más el D estrella de más, el D estrella D, que toma K-formas también en tu variedad. Y él vio esto de aquí como bosones, estos como fermiones y esto como el estado base. Eh, y con esto de aquí él comenzó a considerar el operador Q, dado por Q sub I. Solamente tengo uno Q sub 1, D de estrella, más D estrella D. Y comenzó a hacer supersimetría con este operador. Él dijo, ya, si yo asumo que mi estado
mi espacio de Hilbert es el siguiente. Uno tiene aquí un producto interno dado por igual por la descomposición de las formas armónicas. Si considero este espacio como mi espacio de Hilbert y yo veo a uno de estos como bosones, como fermiones, y esto como los estados base, entonces yo puedo hacer supersimetría y obtener resultados de la física en la matemática y ver qué ocurre. Y con eso es lo que él encontró el siguiente resultado, que solo voy a decirlo y los apunto a y los mando a los apuntes a que sigan leyendo. Es que él comenzó a ver, con esto de aquí, él descubrió que estas formas se pueden ver como un oscilador armónico, como un oscilador armónico cuántico. Si tú haces matemática y comienzas como que a manipular estas cosas, puedes hacer una expansión de Taylor de las K-formas de estado base y todas estas, y comienzas como que a ver que si haces una expansión de Taylor con una función Morse, entonces obtienes el sistema exactamente de un oscilador armónico cuántico. Y si haces esto de aquí, y luego haces supersimetría con esto de aquí, encuentras que el número de estados de cero eigenestados, de valor propio cero, eigenestados, de grado K, eh, es menor o igual, no, disculpen, es igual a, no, disculpen, no, es menor o igual. Es menor o igual al número de puntos críticos de índice K de una función H, que es la que me da como que el hamiltoniano de, de, del oscilador armónico. Y esto de acá, uno puede ir demostrando con esto de aquí, de que esto aquí es el número de Betti, número K, es decir, la dimensión de la cohomología, el grupo K de cohomología K, de la variedad. Y esto aquí es algo que se llama la desigualdad de Morse, la desigualdad de Morse débil. Y lo que esto unió es que la desigualdad de Morse débil era un resultado que se demostró como 40 años antes y había como que fue una conjetura por un tiempo, se demostró matemáticamente 40 años antes más o menos, y luego lo que Witten hizo es que la demostró usando física. Así que demuestra que a veces el punto de vista físico sí te da resultados matemáticos rigurosos, eh, así usando argumentos físicos. Y con esto aquí se abrió puertas a muchas más investigaciones. Eh, Solo para terminar, un poco una aclaración, es que él tomó este operador y lo perturbó un poco. Witten hace bastante teoría perturbativa, donde dt es igual a tu operador normal de diferencial y tomas tomas una función Morse y haces lo siguiente. Déjame asegurarme que sea esta. Tuki, rapidito. Sí, sí es así, es correcto. Y con eso ahí hizo la teoría, hizo perturbación, hizo supersimetría y consiguió la desigualdad de Morse, que es un resultado puramente matemático, sin conexión a la mecánica cuántica. Así que, no sé, a mí me pareció interesante y comparto los apuntes después en el grupo, pero ese es el punchline de la charla. Todo es un oscilador armónico, exactamente. Eso es lo que prácticamente se descubrió. Entonces, con esto acabo la charla. No sé si hay preguntas, comentarios, cuestionamientos. Pareciera que no. Muchas gracias. Eh, entonces, aquí acabo la charla y doy paso a Noem, que va a seguir eh, dando charlas. Así que mil Hola. gracias. Hola, déjame apagar la grabación de esta.